Descubrí lo que Pie Grande hace realmente con los cuerpos humanos en el invierno de 1997. Y la verdad es mucho más inquietante de lo que cualquier leyenda o historia contada al calor de una hoguera podría prepararte. Lo que encontré en aquella caverna subterránea en las montañas del estado de Washington cambió todo lo que creía saber sobre la muerte, los enterramientos y las criaturas que comparten estos bosques con nosotros. Me llamo David Thornton. Soy antropólogo forense y esta es la historia que me dijeron que nunca contara. Pero después de 27 años de silencio, la verdad tiene que salir a la luz. Diciembre de 1997 fue uno de los inviernos más fríos que la cordillera de las Cascadas había visto en décadas. Nevaba casi a diario, cubriendo los bosques del centro de Washington con capas de un blanco que hacía que los pinos milenarios parecieran sacados de una postal de Navidad. Pero bajo esa belleza pintoresca, algo oscuro estaba ocurriendo. Yo tenía 34 años por aquel entonces y trabajaba como antropólogo forense para el estado de Washington. Mi trabajo consistía en analizar restos óseos, ayudar a identificar cadáveres, determinar las causas de la muerte, el tipo de labor que la mayoría de la gente consideraba morbosa, pero que a mí me resultaba fascinante. La llamada llegó el 18 de diciembre de 1997. Estaba en mi despacho de la universidad en Seattle cuando me llamó la detective Patricia Brennan de la oficina del sheriff del condado de Stevens. «Dr. Thornton, necesitamos su pericia para algo inusual», dijo con la voz tensa por el estrés. 4 excursionistas han desaparecido en las últimas 6 semanas en el Bosque Nacional Colville. Todos montañeros experimentados, todos se han esfumado sin dejar rastro. Siento oír eso, detective, pero yo analizo restos. ¿Han encontrado algún cuerpo? No, ese es el problema. Encontramos sus campamentos, su equipo, incluso sus vehículos, pero ni rastro de los cuerpos, ni sangre, ni señales de forcejeo. Es como si se los hubiera tragado la tierra. Hizo una pausa, pero sí encontramos otra cosa. Huellas. Unas huellas extrañas cerca del lugar de cada desaparición. ¿Qué clase de huellas? Por eso le llamo, son humanoides, pero anómalas. Demasiado grandes. La zancada es demasiado larga. Y siempre aparecen cerca de los lugares donde la gente desapareció. Necesitamos a alguien con su formación para que analice esto desde un punto de vista científico. Debería haber dicho que no. Tenía la agenda llena de casos, exámenes finales que corregir y faltaba una semana para Navidad. Pero algo en la voz de la detective Brennan, una mezcla de frustración y miedo genuino, me hizo aceptar. 2 días después, me encontraba conduciendo hacia el norte por la autopista 395, con mi Jeep Cherokee cargado de equipo, ropa de abrigo y provisiones suficientes para una semana en las montañas. Llegué a Colville, un pequeño pueblo maderero de quizás 5.000 habitantes, justo cuando el sol se ponía tras las cumbres. La detective Brennan me recibió en el aparcamiento. Rondaría los 45 años, tenía el pelo rubio y corto y el aspecto curtido de alguien que ha pasado años trabajando a la intemperie. Dr. Thornton, gracias por venir con tan poco preaviso. Llámeme David. Mencionó unas huellas extrañas. Pase, le enseñaré lo que tenemos. Las paredes de la sala de reuniones estaban cubiertas de mapas, fotografías y cronogramas. 4 rostros me miraban desde carteles de personas desaparecidas. Gregory Chen, 29 años, desaparecido el 9 de noviembre. Michael Kowalski, 35 años, desaparecido el 23 de noviembre. Rachel Foster, 31 años, desaparecida el 5 de diciembre. James Anderson, 42 años, desaparecido el 12 de diciembre. Todos excursionistas experimentados, explicó Brennan.
Chen era guía de montaña Kowalski. Era exmilitar con formación en supervivencia. Foster había escalado en el Himalaya. Anderson era un guarda forestal con 15 años de experiencia. No eran turistas novatos que se pierden. Sacó unas fotografías que mostraban grandes huellas en la nieve y el barro. Eran de forma claramente humanoide, con 5 dedos, pero enormes, de al menos 16 pulgadas de largo. La longitud de la zancada indicaba que se trataba de algo que caminaba erguido, pero con pasos mucho más largos que los de cualquier ser humano normal. Huellas de pie grande, dije, sin molestarme en ocultar mi escepticismo. No sé qué pensar. Por eso está usted aquí. Pero mire esto. Me enseñó fotos de marcas de arrastre que partían del campamento abandonado de Chen y se adentraban en el bosque. Largas líneas paralelas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por la nieve. Estas marcas se extienden más de 200 metros antes de desaparecer en la espesura. Y no hay sangre, David, ni una gota. Tenía razón. Había trabajado en suficientes escenas del crimen para saber que alguien que se arrastra a esa distancia con una herida debería dejar sangre. ¿Qué dice la gente de la zona? La expresión de Brennan se ensombreció. Los más viejos del pueblo, los leñadores que han trabajado en estos bosques durante décadas, ya no se adentran en esa parte del bosque. Dicen que la zona está maldita. Hablan del guardián de los huesos. ¿El guardián de los huesos? Es una leyenda local. Las tribus Spokane y Kolispel tienen historias sobre una criatura que vive en lo más profundo del bosque. Cuentan que recoge a los difuntos y los lleva a un lugar sagrado, un ser que guarda la frontera entre la vida y la muerte. Como científico, no creía en leyendas, pero 4 personas habían desaparecido y las pruebas sugerían que algo fuera de lo común estaba sucediendo. ¿Qué necesita de mí? Mañana por la mañana enviaremos un equipo de búsqueda a la zona donde desapareció Anderson hace 6 días. Es el lugar más reciente. Quiero que esté allí. Quiero su opinión experta sobre cualquier cosa que encontremos. A la mañana siguiente, nuestro equipo de búsqueda estaba formado por la detective Brennan, el agente Tom Harris, la guarda forestal María Yamamoto y 2 especialistas en búsqueda y rescate llamados Whitfield y Santos. Condujimos hasta donde pudimos adentrarnos en las montañas y luego continuamos a pie con raquetas de nieve. La temperatura era brutal, rondaba los 12 grados bajo cero. El bosque estaba en un silencio sobrecogedor. No se oían pájaros ni el crujido de animales pequeños, solo el sonido de nuestras raquetas de nieve y el susurro del viento entre las ramas heladas. Llegamos al último campamento conocido de Anderson hacia el mediodía. Su tienda seguía allí, parcialmente enterrada en la nieve. Dentro encontramos su saco de dormir, sus provisiones, incluso su cartera y su móvil. Pero ni rastro de Anderson. Lo dejó todo, observó Harris. ¿Por qué iba a abandonar su campamento sin su equipo? Examiné la zona con detenimiento. Fue entonces cuando las encontré. Las huellas. Enormes pisadas humanoides que se alejaban del campamento hacia lo más profundo del bosque y junto a ellas marcas de arrastre en la nieve. Está siguiendo las huellas, dije señalándolas. O algo lo llevó por aquí. Seguimos el rastro durante más de 1 hora, adentrándonos en un terreno cada vez más difícil. Las huellas nos llevaron a una zona donde se habían apilado enormes piedras formando mojones, marcando lo que parecían ser límites o advertencias. De repente, la leyenda local dejó de parecer folclore para convertirse en algo que deberíamos habernos tomado en serio. «Deberíamos dar la vuelta», dijo Yamamoto nerviosa. «Esos mojones no son formaciones naturales. Alguien o algo está marcando su territorio», pero Brennan negó con la cabeza. «Estamos demasiado cerca. Anderson podría seguir vivo ahí fuera. Las huellas
Nos condujeron a la base de una pared de roca y allí, oculta tras una densa maleza y nieve, había la entrada de una cueva. No una pequeña abertura, sino una brecha enorme en la roca, de al menos 3,5 metros de alto por 2,5 de ancho. Las huellas llevaban directamente al interior. Saqué la linterna y apunté hacia la oscuridad. El haz de luz reveló un túnel que descendía hacia las entrañas de la tierra. Las paredes eran lisas, desgastadas por el agua o el tiempo hasta formar curvas que parecían casi deliberadas. «Voy a entrar», dije. «David, no sabemos qué hay ahí dentro», protestó Brennan. «Precisamente por eso tengo que mirar. Si el cuerpo de Anderson está dentro, tenemos que recuperarlo. Y si hay algo más, necesitamos saber a qué nos enfrentamos, Brennan». Harris y yo entramos en la cueva, mientras los demás se quedaban en la entrada de retaguardia. El túnel descendía abruptamente, y la temperatura aumentaba a medida que nos adentrábamos. El aire olía de forma extraña, no exactamente desagradable, pero sí orgánico, como a musgo, tierra y algo más que no pude identificar. Tras unos 200 metros, el túnel se abrió a una caverna que me dejó sin aliento. Era gigantesca, de al menos 30 metros de ancho y 9 de alto. Pero no fue su tamaño lo que me conmocionó. Fue lo que contenía la caverna. Cuerpos, docenas de ellos, quizás más de un centenar, dispuestos por todo el espacio en hileras ordenadas. Pero no eran restos esparcidos ni huesos limpios por los carroñeros. Aquellos cuerpos habían sido preservados, protegidos de la descomposición por la temperatura fría y constante y el aire seco de la cueva. Habían sido colocados con un cuidado evidente, tumbados boca arriba con las manos cruzadas sobre el pecho, y junto a cada cuerpo había efectos personales, mochilas, ropa, documentos de identidad. «Dios mío», susurró Brennan, «es un cementerio». Me acerqué, mi formación científica superponiéndose a la conmoción. Los cuerpos iban desde recientes hasta muy antiguos. Algunos estaban momificados, con la piel seca y coriácea. Otros eran ya esqueletos. Los más nuevos parecían haber muerto en los últimos meses. Reconocí a James Anderson de inmediato. Estaba tendido cerca de la entrada de la caverna principal, su cuerpo colocado con el mismo esmero que todos los demás. «Esto no es aleatorio», dije, y mi voz retumbó en el vasto espacio. «Alguien ha estado recogiendo estos cuerpos, conservándolos, organizándolos con una clara intención. Es un enterramiento deliberado». «¿Pero quién?», preguntó Harris. «¿Y por qué?». Fue entonces cuando lo oí. Un sonido procedente del fondo de la caverna, un murmullo grave, no exactamente amenazante, pero sin duda una advertencia. No estábamos solos. Giré la linterna hacia el sonido y me quedé helado. En el extremo más alejado de la caverna, de pie en la penumbra, había algo enorme. Avanzó hacia la luz y vi que había estado llevándose los cuerpos. Medía al menos 2,5 metros de alto, cubierto de un pelo castaño oscuro que parecía casi negro bajo el haz de la linterna. El cuerpo era humanoide, pero anómalo. Los brazos eran demasiado largos, los hombros demasiado anchos, las manos gigantescas. Y la cara, Dios, la cara era a la vez humana y no lo era. Unas cejas prominentes, una nariz chata, unos ojos que reflejaban la luz como los de un animal, pero que albergaban una inteligencia inconfundible. Un pie grande real, vivo, de pie frente a nosotros en una caverna funeraria subterránea llena de restos humanos cuidadosamente preservados. Mi primer instinto fue correr. Cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de esa cueva. Pero la criatura no se movió de forma agresiva. Simplemente se quedó allí, observándonos, esperando a ver qué hacíamos. Me obligué a mantener la calma, a pensar como un científico en lugar de como una presa. «No os mováis», les dije en voz baja a Brennan y a Harris.
No lo amenacéis. La criatura emitió otro sonido, más suave esta vez. Luego hizo algo que lo cambió todo. Hizo un gesto, un movimiento deliberado, señalando primero a los cuerpos, luego a sí mismo, y después hacia la entrada de la cueva intentaba comunicarse. Nos está mostrando lo que hace, susurré. Los recoge. Trae los cuerpos aquí. El pie grande se movió lenta y deliberadamente, caminando hacia uno de los cuerpos más recientes. Se arrodilló junto a los restos y ajustó con delicadeza la chaqueta de la persona, un gesto de cuidado inconfundiblemente reverencial. Luego nos miró de nuevo y lo comprendí. No les hace daño, dije. Cuando la gente muere ahí fuera, en la naturaleza por hipotermia, accidentes o por perderse, esta criatura los encuentra y los trae aquí. Ha estado enterrando a nuestros muertos por nosotros. El pie grande pareció entender que habíamos captado su propósito. Hizo un sonido que podría haber sido de satisfacción o de alivio. Luego se dirigió a una repisa de piedra tallada en la pared de la cueva y cogió algo. Nos lo trajo con cuidado, tendiéndolo hacia nosotros. Un carné de conducir. El carné de conducir de Gregory Chen. La criatura nos estaba ofreciendo una identificación, una prueba de quiénes eran esas personas para que sus familias pudieran saber qué les había ocurrido. Durante la siguiente hora, documentamos lo que encontramos. El pie grande, que parecía comprender que no pretendíamos dañar su lugar sagrado, nos ayudó. Nos trajo la identificación de varios cuerpos, siempre de los más antiguos, siempre de personas cuyas familias llevaban décadas buscando. Las 9 personas en total. 9 casos sin resolver que por fin podrían cerrarse. Cuando salimos de la cueva, llevando el cuerpo de Anderson y los documentos de identidad, el pie grande nos siguió hasta la entrada. Se quedó recortado contra la nieve blanca, observándonos, asegurándose de que entendíamos la confianza que había depositado en nosotros. Me di la vuelta y levanté la mano en un gesto de respeto y agradecimiento. La criatura levantó su propia mano gigantesca en respuesta y luego se fundió de nuevo en las sombras de la cueva. El camino de vuelta fue silencioso. Todos estábamos procesando lo que habíamos presenciado, comprendiendo el peso del secreto que ahora compartíamos. De vuelta en la oficina del sheriff, los 6 que habíamos estado en esa caverna nos reunimos en la sala de conferencias. ¿Qué le contamos a la gente?, preguntó alguien. Encontramos a Anderson fallecido por hipotermia, dijo Brennan finalmente. Esa es la verdad. También encontramos pruebas que nos llevaron a resolver otros 9 casos de personas desaparecidas. Podemos decir que descubrimos sus restos en una zona remota del bosque, lo cual también es cierto. Pero la ubicación exacta es un lugar de enterramiento sagrado que debe ser protegido. ¿Y la criatura?, preguntó Yamamoto en voz baja. ¿Qué criatura?, respondí. Vi huellas en la nieve, huellas grandes, probablemente de un oso. Eso es lo que pondré en mi informe oficial. Harris intervino. Mi abuelo solía decir que algunos secretos no se guardan por vergonzosos, sino por sagrados. Este parece uno de esos secretos. Todos estuvimos de acuerdo. La historia oficial sería que encontramos a Anderson y pruebas que conducían a otros restos. La verdad sobre la caverna funeraria y su guardián quedaría entre nosotros. Durante la semana siguiente, trabajé en la identificación de los restos a partir de los documentos que el pie grande nos había proporcionado. Cada uno era un caso sin resolver, familias que llevaban años esperando respuestas. Las contacté personalmente. Les dije que habíamos encontrado a sus seres queridos, que habían muerto por causas naturales en el bosque. La gratitud en sus voces era abrumadora. También trabajé con el servicio forestal para colocar advertencias de peligro oficiales en las zonas marcadas por los mojones de piedra del pie grande. Documentamos terreno inestable, áreas propensas a cambios bruscos de tiempo,
puntos donde la gente podría desorientarse fácilmente. Las advertencias se colocaron en lugares bien visibles. Las desapariciones en esa zona del Bosque Nacional Colville cesaron. Regresé a mi puesto en la universidad en Seattle, pero lo que había vivido me había cambiado. Había visto algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la muerte y sobre las criaturas con las que compartimos este planeta. A veces, por la noche, pienso en esa caverna en las profundidades de las montañas. Pienso en el Pie Grande montando guardia sobre esos restos cuidadosamente preservados, llevando a cabo rituales funerarios transmitidos durante generaciones. Pienso en la inteligencia y la compasión que se necesitan para cuidar de los difuntos de otra especie, para honrarlos en la muerte incluso cuando los de su propia especie quizás nunca lo sepan. He mantenido esa confianza durante 27 años. No le he contado a nadie la ubicación exacta de esa cueva, pero ahora, a punto de jubilarme, siento que es importante que se cuente la historia. No la ubicación, nunca la ubicación, sino la verdad sobre lo que Pie Grande hace con los cuerpos humanos. No porque la criatura sea una amenaza o un monstruo, sino porque es todo lo contrario. Estos seres, estos Sasquatch que hemos relegado a la categoría de leyenda, han estado actuando como guardianes silenciosos de nuestros difuntos durante más tiempo del que podemos imaginar. Cuando la gente muere sola en la naturaleza, Pie Grande los encuentra. Y en lugar de dejarlos a merced de los elementos, estas criaturas llevan a cabo sus propios rituales funerarios. Preservan a los difuntos con dignidad. Colocan los cuerpos con esmero. Incluyen efectos personales, dejan ofrendas, han sido los guardianes de los huesos, tal y como decía la antigua leyenda nativa americana, y han estado intentando evitar más muertes, marcando las zonas peligrosas con sus mojones de piedra, aunque sus advertencias pasaron desapercibidas hasta que aprendimos a verlas. El día que toqué la mano de aquel Pie Grande en esa caverna subterránea, comprendí algo profundo. La inteligencia y la compasión no son exclusivas de los humanos. La capacidad para el ritual, para honrar a los muertos, para preocuparse por los difuntos de otra especie, todo eso existe en criaturas que hemos descartado como simples mitos. Así que sí, descubrí lo que Pie Grande hace con los cuerpos humanos, y la verdad es a la vez aterradora por sus implicaciones sobre lo que no sabemos, y hermosa por lo que revela sobre la capacidad de respeto y dignidad que existe más allá de nuestra especie. Los Pie Grande de la cordillera de las Cascadas siguen ahí fuera, manteniendo su sagrado cementerio, velando por aquellos que mueren en los bosques, y en algún lugar de esas montañas un viejo Pie Grande continúa con su antiguo deber, sabiendo que al menos unos pocos humanos comprenden y respetan lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Esa es la verdad que he guardado durante 27 años. Ese es el secreto que me dijeron que nunca compartiera. Pero creo que el mundo está preparado para saber no el dónde, sino el qué, para comprender que a veces las criaturas que tememos en realidad nos están protegiendo de formas que nunca imaginamos, y que a veces lo más humano que podemos hacer es honrar las tradiciones sagradas de aquellos que no son humanos en absoluto.